Así dice Mateo 5:8, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor, de una manera preciosa, siempre comunica que quiere que uno le diga lo que Él le diría si estuviera acá, ¿verdad? ¿Qué mensaje Él quiere que la iglesia escuche? Y hay algo que todos tenemos y que todos usamos. Algo que el Señor nos entregó de una manera maravillosa, pero que tenemos que saber y aprender a usarlo. Vamos a iniciar, vamos a leer por favor Proverbios 18:21. Vamos a ver qué dice el Señor en su palabra. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. O sea, ¿qué nos quiso decir Salomón con esa palabra que el Señor le entregó? Que en nuestra lengua tenemos un poder, ¿verdad que sí? Un poder para dar vida o un poder para dar muerte, un poder para ofrecer sanidad o enfermedad, para construir o para destruir. Hay un poder que nosotros quizás no tenemos la noción total del poder que nosotros tenemos cuando hablamos y cuando decimos algo. ¿Y saben qué? Se dice que los teólogos que estudian mucho más cosas profundas de la palabra y del comportamiento cristiano, dice que nosotros somos semejantes a Dios porque Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? Él dice, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. Entonces, una de las cosas que más nos caracteriza a nosotros con Dios, que nos referencia, es que Él habla y suceden cosas, ¿verdad que sí? Todos han leído Génesis, ¿verdad? ¿Qué vemos en Génesis? Dios dijo, ¿y qué pasó? Las palabras tenían formas, ¿verdad? Él dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Que haya agua, ¿y qué pasó? Hubo agua. Bueno, nosotros tenemos una semejanza con Dios, que nosotros podemos decir cosas y crear realidades no tangibles como las de Dios, que hablaba y se hace, y habla y se hace. Todavía, como cantábamos, ¿verdad? El mismo Dios está presente y es el mismo y tiene el mismo poder. Entonces, cuando nosotros hablamos, podemos crear realidad en la mente de otras personas. Si creemos que tenemos mucho conocimiento de algo o nos encanta influir en las cosas que decimos, entonces hasta convencemos a personas que estaban renuentes completamente a algo cuando le hablamos y tratamos de inducirlo para que hagan cosas o para que sean diferentes. Unos para bien y otros influyen para mal, pero el poder está allí. Entonces, las palabras son semillas. ¿Qué pasa con las semillas? Nosotros buscamos la que queremos que eso produzca. Agarramos la tierra, la arreglamos, la limpiamos, la sanamos, introdujimos ahí, ¿verdad? Se introduce la semilla y ¿qué pasa? Empezamos a ver poco a poco cómo eso empieza a germinar y a dar fruto. La lengua tiene semillas y cuando nosotros hablamos, lanzamos esa semilla y eso puede germinar. Eso también depende del carácter de la mente del que recibe, ¿verdad? Porque si hay mucha debilidad en el carácter, entonces cualquier cosa que le digan lo van a hacer que suceda, lo van a convencer, lo van a llevar. Pero el poder de las palabras pueden destruir estructuras en la mente de alguien. Eso sucede. Entonces, cada semilla tiene su genética, igual que las palabras, tienen una naturaleza. Pero existe uno que Dios le llama en la palabra el padre de la mentira. Él existe lamentablemente, ¿verdad? ¿Y qué hace él? Su trabajo es distorsionar la verdad. Eso es el trabajo de él. Es el padre de eso, de la mentira. Por eso es que los que son muy mentirosos tienen que pedirle al Señor que les ayude con eso. ¿Por qué? Porque entonces están siendo hijos del padre de eso, de la mentira.
Entonces tenemos que tener cuidado con eso también. Entonces, el enemigo sabe que las palabras tienen poder. Él lo sabe. De hecho, él convivió con el Padre antes de ser arrojado como diablo. Él sabe el poder de las palabras de él y que nosotros como hijos de él, él sabe que tenemos ese poder porque más que todo cuando oramos, el Señor hace, escucha y vemos las cosas. Entonces, él sabe que las palabras tienen poder y permite que ese poder mentiroso influya y que cumpla su propósito. Entonces, hay 3 principios o 3 verdades que ocasiona o que es: 1, las palabras son semillas. 2, la mente es la tierra. 3, la lengua es la sembradora. ¿Ok? Las palabras son las semillas, la mente es la tierra y la lengua es la que siembra. Ahí se va a cumplir el proceso de semilla, germinación y fruto. Por eso debemos tener cuidado de las palabras que escuchamos, no solamente lo que decimos, porque precisamente ¿de qué voy a hablar? De lo que en mí va a entrar por mi oído y por mis ojos, de lo que leemos también. Entonces, ¿por qué tenemos que tener cuidado de ellas? Porque la palabra dice que nosotros vamos a comer el fruto de nuestras palabras. Entonces, ¿qué queremos comer? ¿Qué queremos ver nosotros más adelante como fruto de lo que nosotros hablamos? Ok, vamos un momentico a Génesis 1:1. Yo sé que ustedes lo conocen, pero vamos a ver. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí vemos una realidad. Él creó, Él habló y empezó a crear, ¿verdad? Ahí vemos la realidad. Cuando Dios dijo, cuando habló, pronunció palabra y se hizo realidad. Él hablaba y las palabras tomaban forma, como dije. En hebreo, palabra quiere decir dabar. Eso quiere decir. ¿Y qué significa dabar en hebreo? Que es la raíz de hablar. Significa cosa o hablar. Eso es lo que significa dabar, que fue lo que pusieron como origen cuando dice el Señor hizo. Entonces, si dabar significa hablar y significa cosa, es como si dijéramos todo dabar en el universo fue creada por la alabar de Dios, ¿verdad? Pareciera que no tuviese sentido para nosotros, no, porque no conocemos el hebreo, pero eso es lo que sucedió. Todo lo que existe en el universo, todo lo que tiene vida, fue creación de Dios, es creación de Dios. Entonces, en Génesis 2:7, vamos a ver qué dice Génesis 2:7. Luego el Señor dio forma al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, vemos cómo la creación de Dios, solamente con su palabra, Él creó al ser humano. Pero lo hizo de una manera diferente a como Él hizo toda la creación. Toda la demás creación, Él habló y se hacía, ¿verdad? Se formaba. Pero con el hombre, Él hizo algo mucho más personal. Vino Dios y como si le hubiese dado un beso a eso que Él formó de barro y sopló aliento de vida. O sea, de su propio aliento, Él nos dio el aliento. Entonces, que Él se involucró de una manera personal en la creación del hombre. Por supuesto, somos diferentes a toda la creación que Él hizo. De hecho, se ensució sus manos porque Él moldeó con la tierra, con el barro, nos moldeó a nosotros. Y sopló y plasmó la imagen de Dios en nosotros. Él lo hizo. Por eso nosotros la palabra dice que somos portadores de la imagen de Dios. Luego creó la mujer y a ambos le dijo algo demasiado importante. Génesis 1:28. Vamos a ver qué le dijo el Señor a ellos dos, no a uno solo. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. O sea, gobiernen. Y los bendijo:
multiplíquense, fructifíquense, y los bendijo. Y eso es lo más bello que sucedió después de la creación que nos dio, la bendición de Él. Entonces, Él empoderó al hombre y a la mujer con identidad, con valor y con propósito. Nos dio esa bendición después que nos creó. Y fue lo más valioso y lo más importante que Dios le entregó al hombre con esa palabra de bendición. Ok, pero en ese huerto del Edén también había alguien que habló, ¿verdad que sí? Otra criatura que también sabía hablar. Y apareció la serpiente, ¿verdad? Sabemos que ella habló porque el diablo usó a la serpiente para hacerlo. Entonces, el enemigo se introdujo ahí en ese huerto a través de la serpiente. Él vino a introducir lo malo, el pecado. O sea, fíjense lo que pasó. Dios habló, creó y bendijo. Vino el enemigo, habló, destruyó y maldijo. Qué increíble, ¿verdad? Y es que siempre va a ser lo contrapuesto y lo contrario de lo que Dios hace. Entonces, el pecado se introduce en el universo a través de una conversación que hubo, o sea, a través de palabras, a través de una semilla. Se introdujo y ahí comienzan todos los problemas de toda la humanidad, a raíz de esa conversación que tuvo el enemigo con la mujer y con el hombre. Porque él es experto en torcer las palabras y en decir, volver una verdad la vuelve mentira, porque usa la palabra, y él usó la palabra, la que Dios le había dicho a Adán y Eva. Entonces, él sembró esa mentira tóxica en la mente de ellos dos y quiso decirle como que Dios les estaba mintiendo, como que Dios les estaba ofreciendo una cosa que no era, o no les quería revelar toda la verdad, y algo así como que él no era digno de confianza, y manipuló las palabras y puso una semilla tóxica que empezó a tomar vida. Cuando yo me imagino que se vieron, que ella lo pensó, que se empezó a imaginar todas las locuras que le decía el enemigo a través de la serpiente, de que te vas a parecer a él no quiere eso. O sea, Dios está escondiendo algo en ese fruto y por eso no quiere que lo comas. Y eso parece mentira, como que les picó a Eva, le picó la curiosidad, el orgullo mismo, ¿verdad? De que, pero ¿por qué entonces no me dice la verdad? Porque Dios me dijo, nos trajo hasta aquí y no nos dice toda la verdad. Me imagino que todo eso ella lo pensó, de que había algo extraño en la prohibición de comer ese fruto. Y le dijo y les hizo creer que Dios no era tan bueno como se hacía pasar. Entonces, el mecanismo de acceso que el enemigo tuvo para entrar en el alma de ella fue hablándole, fue tomando una palabra, fue distorsionando la verdad y tomó el control, lamentablemente. Y ellos creyeron esa mentira, y cuando la creyeron, entonces, ¿qué hicieron? Realizaron una acción de pecado, que fue comer del fruto. Sabemos que lo que es el fruto como tal no es lo que importa. Muchos le han puesto nombre a ese fruto, que si manzana, que si no sé qué, que si no importa el fruto, es la desobediencia, es el hecho de que Dios dijo no hagas esto y hicieron eso, y es lo que todavía continúa sucediendo hoy en día. Dios nos dice no hagan, no vayan, no se acerquen X, y nosotros nos hacemos los sordos, nos creemos más sabios que Dios y comenzamos a hacer la mentira que el diablo está introduciendo a través de sus manipulaciones, incluso de otras personas, las redes. Qué lamentable que las redes no se utilizan solamente para cosas buenas. Las redes no tienen nada malo, las redes no es mala, la red no es mala. ¿Qué es malo? ¿Cómo la usamos? ¿Qué propósito tenemos con ella? ¿Qué nos metemos en nuestra mente, en nuestro oído? ¿Y qué estamos dejando que a nuestros hijos, niños y jóvenes se les esté metiendo
en su mente y en su alma a través de las redes. Eso es un veneno que el enemigo está feliz de cómo él está usando las redes. Y es una cosa que nosotros no nos estamos dando cuenta o no queremos hacer los sordos. ¿Saben por qué? Porque es muy cómodo que para tranquilizarlo o para tenerlo en casa. No, ese no sale ni del cuarto. ¿Qué está pasando en ese cuarto? ¿Qué están haciendo en ese cuarto? Si no quieren salir ni de allí, ¿verdad? Eso es algo que el enemigo ha usado de una manera tan increíble. ¿Por qué? Porque son palabras que van cayendo, semillas. Entonces, cuando usted empieza a escuchar a sus hijos a decir y hablar de una manera totalmente diferente y diciendo cosas que usted ni se imaginaba, ¿de dónde escuchó eso? Si en esta casa ni hablamos eso, ni decimos palabras X. ¿De dónde? Del maestro que tiene en las redes, la maestra que tiene en las redes, que les dice, quizás no es una sola, son muchísimas cosas. Como el diablo es tan increíble que sabe cómo envolver y sabe cómo formar una frase que nos pega, que nos gusta, y decimos, ahora es que escucho una frase que no se me sale de aquí, y la repiten, y escuchan a alguien hablando de eso, sí, porque tal y tal y tal cosa, y repiten eso. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, hermanos, porque está en nuestras manos la responsabilidad de cómo están levantándose esos muchachos. Vi un pequeño video, creo que en China, de los padres que decidieron quitarle el teléfono a su hija de 12 años. Se volvió loca los primeros 3 días y ellos estaban pidiéndole a Dios, porque eran cristianos, que no tomaran ninguna loca decisión por la cuestión de que le quitaron el teléfono. Ellos tratando de, vamos al parque, vamos a empezar a caminar, vamos a hacer un deporte, te inscribo en algo que te gusta hacer. Le compraron libros de todos, los botó, los desechó. Y así ellos tuvieron esos 3 días, de rodillas en su cuarto pidiéndole a Dios que los ayudara con eso. Bueno, como al 4.º día, ella dijo, eso que me dijeron de que podíamos hacerlo, lo podemos empezar a hacer hoy. Y empezaron. Y fueron al cine y empezaron a hacer cosas y hablando y empezaron a tener sus reuniones devocionales que ellos lo tenían, pero ella no participaba. Y de una manera tan increíble, esa chica hoy en día es una líder de jóvenes en la iglesia de donde vienen asistiendo sus padres. ¿Por qué? ¿Cómo le cambió? Y ella les enseña a los padres de que no dejen que les pase lo que a ella le estaba pasando. Y ella dice que ella sentía que se le acabó la vida cuando le quitaron el teléfono. Una cosa que parece, ustedes dirán, estoy exagerando. Yo sé que no, y a lo mejor lamentablemente puede que estén viendo síntomas de eso en los suyos. Entonces hay que tener cuidado. Me quedé un ratico aquí en esto porque de verdad es necesario que ustedes sepan el cuidado, la atención y el semáforo que deben prenderle a sus hijos con respecto al celular. Porque por ahí el enemigo está haciendo lo que le da la gana. Tiene puerta abierta, es libre, tiene acceso libre. Incluso cosas que no buscan ellos, sino que el enemigo lo sabe y se los lanza. Porque a veces estamos viendo algo y de repente, plum, una publicidad o una cosa de repente allí. Juegos. Ahorita hay algo viral que los está incitando o enseñando cómo pueden suicidarse. Están haciendo un video y está viral, por algo está viral, que les enseña cómo suicidarse. Sin que sufras, sin que tus padres se den cuenta, sin que hagas un desastre. Simplemente olvídate, vete, quítate ya, que lo que viene ya no es para ti, lo que estás haciendo no es bueno, ya tú no tienes salida de donde estás. Eso es algo que lamentablemente está sucediendo. Entonces, una palabra generó una idea y esa idea generó una acción. La palabra del enemigo les sembró a ellos la idea de que podían ser como Dios, ellos la creyeron y vino la desobediencia, vino la acción de desobediencia. Entonces, qué lástima que a veces el enemigo no tiene que enviar a sus aliados, a los demonios, para fastidiarnos. Él simplemente usa una palabra o usa una frase a través de alguien cerca, incluso hasta en la misma familia. Pueden decir cosas
que Él no necesita enviar a sus aliados. Como ellos no son, el diablo y los demonios no son como Dios, en el sentido que ellos no son omnipresentes, o sea, no pueden estar en todas partes. Entonces debe ser que tiene pocos y no puede mandarlos a uno para cada persona. Entonces, ¿qué hace? Pone a trabajar unos con otros y Él mismo se encarga de poner palabras de mentira para la mente de los que Él sabe que lo van a escuchar. Entonces, una mentira no es peligrosa si nosotros sabemos que es una mentira. Ella no es peligrosa si nosotros sabemos que es una mentira. ¿Cuándo es peligroso? Cuando yo me creo la mentira. Cuando creo que la mentira esa puede ser verdad. O sea, en realidad no sería mentira para la gente. Pero si crees que una mentira es verdad, es cuando surge el fruto satánico de esa mentira. Ya vemos en Génesis 1, 2 y 3 cómo el Señor hizo, cómo el Señor formó, cómo el enemigo habló. Y se nos revela el poder de las palabras, ¿verdad? En esos 3 capítulos vemos el poder de las palabras, cómo Dios dijo, hizo, y cómo el enemigo también dijo y permitió que sucediera. Entonces, se nos revela, pero el enemigo, que también para anular la palabra de Dios, él hace algo. Afirma en nosotros que no le podemos creer a nadie. A nadie, yo no le creo a nadie, no sé si han escuchado eso, yo no le creo a nadie, ni a Dios le creo. O sea que sí mismo es la única verdad. Yo tengo mi verdad, yo tengo mis principios, y lo que yo digo es lo que yo creo. Entonces, esa cosa hace que la sembradora, ¿quién es la sembradora? La lengua, ¿verdad? Que empiece a decir cosas que otros también se lo van a creer y que otros no van a permitir que le crea a nadie. O sea, que van a permitir que no le crean a nadie, sino que se crean ellos lo que ellos mismos dicen y empiezan a tener sus propias verdades, empiezan a tener sus propios principios. ¿Qué sucede hoy día con el nombre de las cosas? ¿Por qué el enemigo se ha empeñado en que se le cambie el nombre a muchas cosas que tienen su origen incluso en la palabra? ¿Qué pasa hoy día que le dicen a las jóvenes para que interrumpan un embarazo? Ya no hablan de aborto. ¿Por qué? Porque aborto significa muerte. ¿De qué hablan? De interrupción. Eso, interrúmpelo. Es como interrumpir cualquier cosa, algo así. Que si ya no hay solamente él y ella, que ahora hay ella, ¿por qué surgen esas cosas que trascienden naciones? No podemos decir que eso nada más en Venezuela, que eso es nada más en España, que eso es no, ya eso es un género que el diablo ha permitido que eso trascienda y que eso se crea. Entonces, nosotros tenemos que tener la cultura del vocabulario del reino de Dios. Nosotros no podemos permitir que unirnos a ese tipo de cosas, de palabras, de cambio, de transformaciones locas que no tienen sentido. Tenemos que llevar la palabra en nuestra boca como el principio, como lo que yo a las cosas llamar por su nombre. ¿Por qué? Porque no podemos disfrazar las cosas. Estaríamos diciéndole a Dios, yo le voy a cambiar el nombre a esto que tú pusiste porque así me parece más bonito. Entonces, con las palabras podemos hablar de amor, podemos hablar de guerra, de justicia, de maldad, de salud, de enfermedad, de malas intenciones, de intereses, de deseos. Podemos hablar muchas cosas. Por eso es que el enemigo ahora trata de distorsionar la verdad con cosas como las que les dije, con palabras que no son reales. Entonces, ¿bajo qué poder tú crees que se está siendo sometida tu lengua? ¿Bajo qué poder está siendo movida esa sembradora? ¿El poder de Dios o el poder de la serpiente? Porque ese es el trabajo de él. Pero vamos a ver una cosa. En Mateo 13, del 3 al 8, Jesús contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Y él dijo, escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda.
Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces, ahí vemos algo que no las podemos incluso imaginar, ¿verdad? Bueno, a mí me pasa, a medida que uno va leyendo, se va imaginando las semillas que cayeron en las piedras, las que cayeron en el camino y los pájaros se las comieron, las que cayeron en espinos y se enredaron y se secaron. Bueno, y una tierra hermosa donde cayó semilla y ahí comenzó a germinar el fruto. Entonces, Dios siempre usa cosas de la tierra para enseñarnos cosas del cielo. ¿Sabían? Siempre. ¿Por qué? Porque Él sabe que Él no nos va a hablar de algo del universo, de la Vía Láctea, de las galaxias, si nosotros no nos las podemos imaginar porque no lo hemos visto. Él nos habla de cosas de aquí. Siempre hacía esa semejanza. Entonces, en la palabra, las semillas tienen un significado que representan la palabra de Dios. Pero en realidad toda palabra es una semilla, porque también el enemigo tiene semillas, pero de cizaña. Entonces las semillas cargan una genética. En esa parábola hablamos de el Señor nos habla de 4 tipos de tierra. Fíjense esto también tan increíble. Las semillas cargan una genética, ¿verdad? Que ellas son capaces de dar el fruto según su naturaleza. Dios sembró trigo y Satanás, ¿qué sembró? Cizaña. Dios siembra la luz del día y ¿saben qué? El enemigo en la oscuridad de la noche. Siempre va a hacer las cosas a escondidas, a oscuras y a contrario de lo que dice Dios. Las palabras que son semillas también tienen una naturaleza, o buena o mala. Pero vamos a ver, ¿qué realmente dice el versículo 24? La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino él y sembró hierba mala dentro de la hierba buena. O sea, vino Dios, sembró trigo, ¿verdad? A plena luz, a lo mejor bien tempranito, como hacen los que siembran. Se levantan tempranito, aprovechan esa tierra, el sol, o si hay lluviecita, agarran, abren la tierra, introducen. ¿Y qué hizo el enemigo? Vino de noche, calladito, cuando todo estaba descansando y oscuro, y sembró la cizaña. Esas semillas dieron fruto. Versículo 26. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. O sea, la cizaña se unió con el trigo y empezaron a crecer. Las palabras también hacen esto. Las palabras se siembran, pero ¿dónde se siembran? En nuestra mente vamos a tener buena semilla, que es la palabra de Dios, que es lo que estamos escuchando, que es lo que leemos todos los días. Pero entonces durante el día empieza a crecer o a caer cizaña, que el enemigo empieza a meter, ya dije, por las redes, por boca de otra persona, ¿verdad? Y empieza esa maleza, esa cizaña a traer enredo con el trigo. De la tierra somos barro. O sea, ¿de dónde somos creados? De la tierra. Entonces somos barro, ¿verdad? Somos tierra. Por eso las semillas se siembran y crecen. Porque nosotros somos, precisamente la referencia es perfecta. Nosotros somos hechos del barro, de la tierra. Entonces, ¿de dónde nacen las semillas? En la tierra. Exactamente, es lo que pasa con nosotros. Y cuando crecen en nuestra mente, las buenas y las malas empiezan a dar fruto. ¿Y dónde vemos esos frutos? En el carácter, en nuestra convivencia con la familia, con los hermanos, con la gente en el trabajo. Empezamos a ver los frutos de lo que está generando nuestras palabras. Cómo saludamos, cómo decimos algo malo no. Cómo decimos que cuando alguien hizo algo indebido, cómo se lo decimos. Con un grito, con un regaño, con una maledicencia, o se le llama y se le dice y se le explica esto y lo otro, ¿verdad? Bueno, esas son cosas que nosotros tenemos que empezar a ver como fruto
y darme cuenta si tienen problema con todo el mundo, si todo el mundo le llama la atención por lo mismo, si todo el mundo empieza a hablar mal y a dejarte solo, a evitarte. Que tú ves, no me invitaron, vi que se reunieron y que yo siempre ando con ellos y a mí no me invitaron. ¿Por qué? Eso tenemos que tener eso pendiente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo te estás comportando? Que la gente te está evitando. Esas son cosas que tenemos que ver como fruto de nuestra semilla y de cómo nosotros estamos viviendo. Ok, dije que el Señor habló de 4 tipos de tierra, ¿verdad? 1, la tierra del camino. Son mentes duras, mentes endurecidas. Y por eso vinieron los pajaritos y se la comieron. Porque como nunca cayó, ahí tuvieron varios días, ¡pum! Y los pajaritos aprovecharon eso. 2, la tierra de piedra, mente sin profundidad. ¿Qué pasa en una tierra cuando hay piedra y usted siembra algo? No pasa nada porque está llena de piedras precisamente. Entonces las piedras en la mente son mentes sin profundidad. Que tú le hablas algo y se le olvida, así como entró, así salió por el otro oído. No calan, tú no meditas en ellas, no piensas en ellas, sino que se te olvidó. Ay, no sé ni de qué hablaron el domingo, de verdad no me acuerdo. Algo así, o no sé qué leí esta mañana. ¿Qué fue lo que leí? No, hay unos que tienen la costumbre de leer el proverbio del día. Como son 31 proverbios, leen el proverbio. Eso no está malo, está muy bueno. Pero ¿qué pasa? No es lo único que debemos leer, porque en proverbios son consejos, ¿verdad? Son como anécdotas, son así cosas chéveres que hasta podemos aprenderlos porque son como refranes para uno tener palabra para decirle a otro también. Pero no es lo único, porque ahí no nos habla directamente de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es algo que tenemos que conocer. Entonces, la tierra de piedra es sin profundidad. Está la tierra espinosa, mente intoxicada. ¿Qué pasa cuando una rama o una mata crece al lado de una espina? Crece, pero se empieza a enredar con las espinas y tenemos que cortarla. La buena con la mala. Entonces es una mente intoxicada. ¿Cómo podemos tener una mente intoxicada? Cuando precisamente escuchamos palabras que no son buenas. Incluso no solamente la escuchamos, nos volvemos loros a repetir cosas que sabemos que esa no es la verdad. Escuché una frase en estos días donde dice: aquí nosotros somos los vivos que tragamos a los tontos. Esa es una empresa. Aquí somos los vivos que nos tragamos a los tontos. Imagínense, ¿es digno de trabajar en esa empresa o de estar con esa gente? Son cosas así. Entonces, y está la tierra buena, que es mente fructífera, mente que piensa en hacer siempre cosas, mente productiva, que está buscando la manera de cómo salir adelante y no solamente yo, ayudar a otros, no intoxicar a otros, ayudar a otros, bendecir a otros. Y que mi mente, yo voy a ver si tengo una mente fructífera. Incluso hay gente que me va a buscar, que me va a llamar, que me va a decir: cuéntame cómo te va, cómo hiciste eso, cómo hiciste aquello, cómo tu familia estaba así y cómo está ahora tan bonita. Yo creía que ya ustedes no iban para ningún lado y ahora veo que tienen una familia preciosa, o una empresa que inició. Tú no vas a salir con esa broma de ahorita, ¿cómo están las cosas? Olvídate. Y vemos a alguien siendo fructífero con una empresa, con algo que emprendieron. Ahí vemos los frutos, ¿verdad? Cuando la tierra es buena. Entonces, la calidad de nuestra tierra mental hace que la semilla de la palabra de Dios den o no den fruto. Una tierra buena, ¿saben qué? Una tierra buena un día tuvo piedras, un día tuvo espinos, un día tuvo a lo mejor seca y no tenía nadie que la cuidara. Y cuando se vuelve tierra buena es porque alguien se tomó la tarea, el amor de agarrar esa tierra, sacarle piedra, quitar los espinos, echarle abono y empezar a sembrar ahí. Esa es la diferencia de una tierra buena de las demás. No que siempre fue buena, sino que la hicieron buena. Nosotros podemos dejarnos hacer buena tierra con otros. No somos perfectos, nadie, nosotros no somos perfectos, ni el pastor, ni ninguno de los que usted pueda ver liderando por acá, en la adoración, en los que sirven. No somos perfectos, estamos aquí precisamente porque hemos reconocido que éramos bien malos
y muy feos por dentro que necesitábamos a Cristo. Y Él empezó y continúa. Nadie está donde necesitamos estar todavía, pero vamos en ese camino. Vamos allí, ¿verdad? Porque alguien un día quiso sembrar en esta tierra. Yo era de lo peor. Yo no voy a hablar de eso porque no me van a querer. Y era demasiado orgullosa y rebelde también. Como dije, no es que soy perfecta, no es que ahora soy el caramelito de bienaventuranza. No lo soy. Pero yo aprendí a que las cosas se tienen que decir como se tienen que decir. Y no con grosería, no con altanería, pero se tienen que decir las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor, Él nos dice la verdad y no le está pintando florecitas y corazoncitos en la Biblia. Pero si nos dice hijitos, ¿verdad? Si nos dice amados, si nos dice, pero nos dice la verdad. Entonces, todos estamos aprendiendo. Y si yo me encargo de ayudar a alguien y me le acerco y le digo, vamos, te vamos a ayudar, ven con nosotros, escucha, visítanos, llama, escribe, o nos acercamos con alguien porque está en una situación como tal, es porque ya nosotros hemos pasado por allí, es porque ya nosotros tenemos, gracias a Dios, un pasado que quedó bien lejos, pero que nos dejó enseñanzas y que esas cosas nos ayudan para uno ayudar a los demás también. Entonces, ¿qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse quiere decir, ustedes lo saben, cambiar de actitud, cambien de actitud, eso es arrepentirse. Entonces, él comenzó con una palabra que él sabía, él pudo haber empezado su mensaje con otra palabra, comenzó con una palabra que él sabe que eso iba a traer cambios, porque si yo de verdad me arrepiento, yo no vuelvo a hacer lo mismo, yo no voy a ser la misma persona, sino que voy a generar un testimonio que se den cuenta que yo cambié. Aquí dice también que el acceso, para entrar por la puerta de acceso al reino de Dios, eso se encuentra entre la oreja izquierda y la oreja derecha, o sea, aquí en nuestra mente. Ahí comienza el proceso y la transformación para tener acceso al reino de Dios con todas las bendiciones y todo el poder que nos ofrece, no solamente espiritualmente. Y nosotros, ustedes lo saben, aquí no se habla de prosperidad porque prospera el que trabaja, el que cree en Dios y el que sabe que le entrega su vida a Él. Ese es el que prospera, ¿verdad? Entonces, pero sí sé que nosotros, cuando le entregamos precisamente este territorio al Señor, Él comienza a hacer cosas que en mi vida yo voy a ver que van a surgir cosas que no habían surgido, que yo voy a empezar a dar frutos financieros, frutos productivos, frutos familiares, frutos espirituales en otro. Porque voy a hacer una tierra productiva, una tierra buena. Entonces, dice que la palabra de Dios es lo más poderoso del universo. Si Él dice el sol, apágate, ¿qué pasa? Se apaga, pero si Él nos dice a nosotros, búsquenme, ¿qué decimos nosotros? No. O sea, yo soy más rebelde que el sol. Pudiera ser entonces más rebelde que el sol, porque si Él le dice al sol apágate, el sol se apaga sin chitar, sin decir, pero ¿por qué veo a ese gentío sudado allá abajo que eso es lo que me gusta? Usted se apaga y Él se apaga. Pero si Él nos dice, búscanos, háblame, escríbeme, siéntate y conversa conmigo, nosotros no tenemos tiempo, decimos que eso no es importante, que para qué, que Él escucha mis pensamientos y yo por donde quiera voy pensando y yo siempre pienso en Él, cosas así. Entonces, no podemos llegar a revelarnos al glorioso Rey Creador del universo que hizo todo lo que respira. Podemos y lo hacemos. A cualquier verdad o principio que no nos conviene de la palabra, le decimos que no. Si hay algo que yo no quiero cumplir, que yo no puedo, cuando dice perdona al que te ofende, o ve tú y pídele perdón al que te ofendió, lo dice la palabra. Señor, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Eso no puede ser. Él me tiene que venir a pedir perdón a mí. Ese es nuestro principio, esa es nuestra manera de ver las cosas. Dios me dice algo, pero no queremos y decimos yo no. Es muy fácil perdonar que te hayan tropezado, que te hayan dicho cualquier cosa, pero que te hagan lo que me hicieron a mí, eso no se perdona. Eso dice mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? O sea que tú sí tienes el derecho de que Dios te perdone todo lo que tú has hecho y lo que has dicho y lo que has permitido que pase en la vida de otras personas también.
Entonces, ahí nosotros tenemos que saber que obedecer es total. La palabra de Dios, no solamente algunas cosas que nos, ay, sí, yo creo que Dios dice que Él estará conmigo todos los días, que Él se levanta conmigo y Él se acuesta conmigo, que Él me va a dar todo lo que pide y yo te lo daré. Ajá, pero también en la palabra dice cosas como la que le acabo de decir, que no queremos cumplirla. Que si seas fiel, que si no seas infiel, que el adulterio, no, Dios no quiere el adúltero, el fornicario, el borracho, el que hace cosas indebidas, el que roba. Dios no quiere eso. Pero entonces eso yo no lo voy a leer. No, eso no es para mí, eso es para el que lo hace, para mí no. Entonces tenemos que tener eso. Es impresionante que tenemos libre acceso al poder tan grande que contiene su palabra, pero nos resistimos a leerla y a obedecerla. Pero eso solamente lo hace el que realmente no ha conocido el verdadero poder que contiene la palabra. Esta palabra que está aquí la dijo el mismo poderoso Dios que dijo sea la luz y fue la luz. Repito, como lo dijo Shelly en la canción, es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si Él es el mismo y esta palabra que está aquí es palabra de Él, si en mí no están sucediendo cosas y yo no estoy viendo fruto, es porque no la estoy leyendo, ni la estoy cumpliendo. ¿Ok? Dice en Santiago 3, para terminar, ¿qué estamos sembrando con nuestra sembradora? Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno. ¿Dónde? En la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid puede dar higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Qué increíble. Yo creo que leer eso ya no hay que hacer más comentario, ¿verdad? Porque es lo que dice. Si nosotros fuésemos como las estrellas del mar, yo no lo sabía, que no tienen lengua, quizás, ¿saben qué? No existiera ese capítulo 3 en Santiago, no existiera. O si fuésemos como los cocodrilos que tienen lengua, pero saben que la tienen pegada al paladar, no la mueven, como para saborear solamente. Entonces, y dice allí, es increíble que seríamos perfectos si no ofendemos en palabras. Por ese motivo, por esta cosita tan pequeña que tenemos en nuestro cuerpo, por eso es que no somos perfectos, por cómo la usamos o qué hacemos con ella, qué decimos con ella. Increíble, ¿verdad? Yo no había reflexionado tanto en eso como esta semana. Si refrenamos la lengua, seríamos capaces de refrenar todo el cuerpo. Tus palabras programan tus pensamientos. Ahí está. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. O sea, que dice que si nosotros nos ofendemos, seríamos perfectos. O sea, ¿quieres ser perfecto? No ofendamos. ¿Queremos ser perfectos? No ofendamos más a nada, a nadie. Y seríamos perfectos. Qué increíble. Pero si Dios lo dijo, es porque yo no digo que es imposible, pero no por eso. Porque yo puedo decir, yo no voy a ofender cuando empiezo a hablar con alguien, sino cuando ofendemos que algo no nos gusta demasiado. Cosas de fuera, cosas que tienen que ver con cosas contrarias a la Biblia.
religiones, sectas, y entonces nosotros decimos, naguará, qué brutos son o qué ignorantes son, qué sé yo. Ya por ahí, aunque esté diciendo una verdad, estoy ofendiendo, ¿verdad? Entonces, qué difícil es. Entonces, para culminar esto, 3 verdades sobre la lengua. Una, tus palabras programan tus pensamientos. O sea que Santiago dice que para domar la fuerza salvaje de un caballo debemos poner freno en la boca. También dice que para poder gobernar una gran nave o transatlántico se necesita un pequeñito timón. Hay una gran relación, conexión en este pequeño miembro y la manera en que la pensamos. ¿Por qué? Porque las palabras programan nuestro pensamiento. Proverbios 23:7, así como pensamos, así somos. Lo que quiere decir el proverbio. O sea, que tú eres lo que piensas. Tú eres lo que piensas. Lo que tú eres, estás demostrando cómo tú piensas. Si nosotros creemos que esta es la verdadera palabra de Dios, entonces esto es lo que yo soy. Un hijo de Dios, un amante, un creyente de la palabra de Dios. La 2, las palabras crean ambiente y eres responsable de los ambientes que creas con tus palabras. ¿Cómo formas tú el ambiente en tu casa? Como la manera en que tú hablas o lo que dices. ¿Cómo tú haces que suceda en el ambiente de tu casa? Una pequeña palabra puede incendiar el ambiente de la casa y se echa a perder todo el ánimo y todo el mundo se encierra o se va o se siguen pegando gritos o insultos en cada cosa, ¿ok? Podemos convertir la casa en un pequeñito infierno. Nosotros pudiéramos construir un castillo en nuestra casa llevando todo lo más bello que exista, comprando lo mejor, desechando lo viejo y trayendo cosas nuevas. Si tenemos dinero podemos hacerlo, pero ¿saben qué? Puedes dar algo mejor que no te cuesta nada y es crear un ambiente hermoso construido con tus palabras. Eso es mejor. Cuesta, aunque no tenga un valor monetario, cuesta más, vale más eso. En una consejería matrimonial, el esposo dice, es que ella me hace mucho daño con las cosas que me dice. La mujer dijo, es que yo le digo lo que le digo porque quiero lo bueno para él. O sea, le digo que es un flojo porque no lee, porque no ora y que por eso Dios no lo posiciona o no lo llama o él no está haciendo nada en la iglesia. Entonces, ¿saben qué? Nunca el esposo se va a convertir en lo contrario de lo que nosotros le decimos. Tenemos que decir las cosas tal como son. Ella dice, yo digo lo contrario, pero que él sea, pero tienes que decir lo que tú quieres ver que esa persona sea, ¿ok? No lo contrario, como y que para que resulte, ¿ok? No digas lo que no ves, di lo que de parte de Dios puedes llegar a ver de esa persona. Hijos, esposos, madres, familiares, amigos que tengamos alrededor. Y lo que podamos sobre tu cuerpo, eso es que tu esposo puede llegar a hacer lo que desea, ¿ok? Lo que nosotros con nuestra vida, con nuestra lengua, con nuestro cuerpo podemos sembrar cosas para que sean lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos el poder de la palabra de Dios para transformar el alma. Otro ejemplo es cuando ella dice que su esposo le hace daño. ¿Por qué? Porque no le dice nada, porque se queda callado, porque no le habla. Saben que el silencio también puede ser un tipo de palabra, un tipo de conversación que muchas veces hace daño. Cuando aplicamos la ley del silencio, la ley del hielo. Ustedes quisieran que Dios le aplicara la ley del hielo. Yo no quisiera que jamás eso me pasara, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Y lo que quedó atrás, familia, déjenlo atrás. Ya lo que pasó, pasó. Ya yo no tengo que estar sacándole a alguien, no, pero recuerda lo que tú hacías, o recuerda lo que tú eras, o recuerda tal cosa. No, Señor, yo no puedo ir y abrir el pote de basura para asomarme todo lo que Dios ya ha depositado ahí. No, Señor, eso quedó en el pasado. Olvídense si hizo, si no hizo, si fue o no fue. Y ahorita es otra cosa. Pues valoren lo que es ahorita, sin estar tratando de echarle, sacando, removiendo otra vez ese basurero para echárselo encima. Entonces, en Deuteronomio 6:9, esa es la última, vamos a usar la palabra de Dios para que sea en nosotros ese baluarte que nosotros le tenemos que dar a ellos y para nosotros mismos.
Pongan versículos en la casa, por todos lados, en el baño, en la cocina, en la puerta de la nevera. La palabra de Dios es poderosa. Si yo la pongo, sin darse cuenta, se la van a aprender los versículos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿De qué palabra se está hablando? De la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que crear un ambiente que gobierne la casa de una manera bonita, que es con la palabra de Dios. Y la número 3 dice: tus palabras son portadoras de vida o de muerte para los que la escuchan. Eso lo acabamos de leer en Santiago, ¿verdad? Que no podemos bendecir a unos, a Dios, y maldecir a otros, que es la propia creación de Dios. Entonces, nuestra iglesia bienaventuranza es el lugar donde Dios te da palabra, donde te dice mucho de lo que debes dejar o continuar, de lo que necesitas hacer o deshacer, de lo que debes comenzar o culminar, y te da herramientas para que seas esa persona que Él diseñó para bendición tuya y de los demás. Aquí el consejo siempre es para vida, para crecimiento, para que la familia sea unida, feliz, para que vengas y juntos oremos por los problemas de cada uno y regocijarnos con la alegría y la bendición de los demás, en una comunión que confirme que aquí declaramos, pero la palabra de Dios, y que las mentiras del enemigo las dejamos afuera y no van a ser parte de nuestras vidas. Entonces, Bienaventuranza.